Un gusto saludarle, ingeniero. En este equipo de trabajo está conformado por mi compañera Adela Esmeralda Moreno Santos, mi persona Alicia Esther Echeverría Sor. El motivo del video es para presentar el desarrollo del parcial de la materia de elaboración de reportes de datos en proyectos de Big Data. Para el desarrollo de este parcial, tomamos como base los archivos, el archivo que se compartió, el cual está denominado como escenario de análisis parcial. Las métricas de desarrollar. La primera métrica nosotros la definimos como distribución de tipos de violencia y para desarrollar esta métrica utilizamos dos KPI. En el desarrollo de esta métrica pretendemos medir los datos conforme se relacionan con los tipos de violencia, que en su caso son varios, pero nuestro set de datos lo definimos como tres grupos. El primero como discriminación, el segundo lo denominamos como violencia de género y el tercero como violencia intrafamiliar. Desglosándose los tipos de violencia o discriminación dentro de los tres anteriores principales. Se encuentra violencia de género, psicológica y patrimonial. Para obtener los resultados, tomamos datos como total de casos de violencia en general, que es la imagen del primer KPI, y también los datos de totales casos de violencia por tipo de violencia o discriminación. En el primer KPI lo denominamos como número total de casos por estado familiar de la víctima y el segundo KPI lo denominamos número total de casos de violencia. La segunda métrica la denominamos seguimiento de información de la violencia. En esta métrica propiciaremos un seguimiento de los datos para conocer más sobre los tipos de violencia o discriminación, dependiendo del dataset o tomando en consideración los lugares donde se desarrolla. Los casos de violencia por cada año. El primer KPI lo denominamos número total de casos de violencia por procuraduría. Y esto está dividido por cada departamento. Y el segundo KPI lo denominamos número total de casos de violencia por año, utilizando un segmento, como lo podemos ver al lado, para mostrar los años que se dieron esos casos de violencia. Y en el tercer KPI lo denominamos cantidad total de tipos de violencia por edad o víctima. Y con el siguiente segmentador obtuvimos los datos de referencia en el dashboard para mostrar nuestro gráfico. El cuarto KPI lo denominamos tipo de violencia por nivel de educación. Con el apoyo del segmentador para obtener los datos de este KPI, se toman los datos de nivel educativo como referencia para el resultado del gráfico. Como se muestra al lado, está el segmentador y está el nivel educativo, digámoslo así, por año, para que se muestre de una manera más significativa. Con ustedes va a quedar mi compañera que va a explicar el dashboard. Bien, para el dashboard lo dividimos dependiendo de las métricas y los KPIs que resuelven dichas métricas.
En este, por ejemplo, acá tenemos los datos que se obtuvieron con los datos que nos proporcionó el docente y se hizo una unión de ambos datos porque estaban divididos por año. Luego en esta parte hicimos los cálculos que para determinar las métricas, por ejemplo, aquí aparece la métrica de distribución de tipos de violencia y cada KPI que fue siendo resuelto por diferentes tablas de tablas dinámicas y de estas tablas dinámicas fue que sacamos los dashboard o los datos que para nosotros eran de importancia para los resultados. Por ejemplo, al dashboard nosotros le pusimos como título resultados de seguimiento a tipos de violencia y sus variables, porque como no solo se hablaba de tipos de violencia, sino que también de casos por localidad o por también relación con la víctima, en las edades, el nivel de educación que se pudo obtener en estos datos también. Entonces, los primeros que hicimos fue tomar los datos totales de los tipos de discriminación que aparecían para resolver el primer KPI, los 3 tipos de discriminación o violencia, y de ahí el total de casos de violencia. Estos los relacionamos con el segmentador de estado familiar de víctima para poder obtener los datos totales dependiendo de qué. Por ejemplo, si es casado, son X cantidad, si es divorciado, también cambia. Otro, algunas personas ponían que su estado familiar era sin seleccionar, soltero, unión no matrimonial, viudo también. Cada uno de estos filtros dentro del segmentador nos sirven para determinar los datos totales dependiendo del tipo de violencia o discriminación. También tenemos por aquí, quiero ver, en el KPI 2 teníamos los total de casos de violencia que ya les mostré, y en la métrica 2 tenemos el seguimiento de información de violencia, y en el KPI 1 los casos por procuraduría. Dentro de este utilizamos el gráfico de la izquierda, donde mostramos cada departamento según la Procuraduría los casos de violencia. Y estos datos los obtenemos de esta tabla dinámica de acá. Luego en el KPI 2 tenemos el número total de casos de violencia por año y esto igual lo usamos sacando una tabla. Esta tabla la usamos de referencia para el documento de investigación, pero ya dentro del dashboard usamos un segmentador donde dentro de esta forma nos aparece el número por año. Y igual en otras lo hemos relacionado con otras gráficas donde igual se cambia a la vez que seleccionamos el año, para poder obtener los datos igual de porcentajes de violencia por ese año, los tipos de violencia por edades, la cantidad total de tipos de violencia por edad del año tal, para no tenerlos en general de ambos años. También cantidad total de tipos de violencia por edad de víctima, esto respondiendo al KPI 3, es esta tabla, perdón, gráfico de acá, donde sacamos aparte un segmentador que al seleccionarlo va a cambiar y nos va a dar nos va a dar la cantidad y el tipo de violencia que se determina en esa edad. Por ejemplo, en la 3 cambia 13 años. Digamos que pongamos 18 años. Hay de los 3 tipos de discriminación. 24 años igual. Digamos un número mayor,
víctima edad 98, más violencia de género. Y no definidos igual. Entonces, esto también lo habíamos relacionado con el tipo de violencia por nivel de educación para que nos apareciera los datos en ese gráfico igual. Y aquí aparece la tabla que sacamos, que al hacer comparar el tipo de violencia, que son, según nuestros datos, 3 tipos, y por el nivel de educación, que son varios niveles de educación, se crea una tabla un poco grande donde nosotros, para no poner esos datos así, para representarlos de una forma más fácil, optamos por hacer un gráfico donde nos dice el tipo de violencia y la cantidad de casos, y el nivel de educación lo elegimos en el segmentador. Entonces, para primer grado solo hay 2 tipos de violencia, pero hay una cantidad X o Y. Igual segundo grado, y así podemos ir dándole una determinada línea que nosotros queramos de información y nos va a dar los datos que nosotros requeramos. Y esto sería todo lo que nosotros hicimos. Lo único que me falta explicar creo que es este de porcentajes de violencia, que lo hicimos dentro del KPI 2, en el número total de casos de violencia. Sacamos los porcentajes para que nos dieran porcentajes según el tipo de violencia y así representar otro gráfico dentro de nuestro dashboard. Y con eso terminaríamos nuestra presentación del parcial.